¿Alguna vez te has detenido a observar el rostro de quien toca a tu puerta, no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu? Porque hay una verdad que las Escrituras nos susurran al oído. No todo el que llega con una bendición en los labios la trae también en el corazón. Hay sonrisas que parecen luz, pero son solo el reflejo de una lámpara ajena que intentan apagar. Hay palabras dulces como la miel que al entrar en la intimidad de tu hogar se vuelven hiel. Llegan diciendo que admiran tu esfuerzo, tu paz y tu alegría, cuando en el fondo lo que realmente desean es ocupar tu silla, beber de tu fuente y adueñarse del aroma que solo el favor de Dios ha puesto en tu mesa. Y lo más inquietante, amado hermano, es que la oscuridad casi nunca entra rompiendo ventanas. Entra pidiendo permiso, con detalles pequeños, con una amabilidad que desarma, y una humildad que, si no estamos alerta, termina por sentarse a nuestra mesa hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, te invito a que te quedes en esta narración, porque hoy el Señor quiere recordarte que tu hogar es tierra santa, y que no cualquier calzado es digno de pisarla. En un valle bañado por el sol de la mañana, donde el aire todavía huele a pino y a tierra agradecida, vivía Marta. A sus 50 años, Marta llevaba en sus manos la suavidad de quien ha servido a los enfermos como enfermera durante décadas, pero también la firmeza de quien ha decidido comenzar de nuevo. Tras ser despedida de su antiguo trabajo, muchos pensaron que su luz se apagaría. Pero ella, aferrada a su fe, transformó el cansancio en harina y el miedo en propósito. En la cocina de su casa humilde, Marta había levantado un pequeño santuario, su negocio de tortillas de harina. No eran simples tortillas, eran el resultado de oraciones en la madrugada, de manos que amasaban con gratitud y de un fuego que no solo cocía la masa, sino que calentaba el alma de quien las probaba. El aroma de su cocina se extendía por el barrio como una invitación a la paz. Quien pasaba por su ventana sentía que allí, en ese rincón del mundo, Dios estaba presente en lo sencillo. Marta no caminaba sola. A su lado, con la serenidad de los años y la mirada puesta en lo alto, estaba Elías. A sus 72 años, Elías era como un roble plantado junto a corrientes de agua. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de fe, siempre reflejaba un gozo profundo. No necesitaba hablar mucho para enseñar. Su sola presencia, vestido con su túnica de lino rústico y su pañuelo al cuello, inspiraba un respeto sagrado. Él era el centinela espiritual de ese hogar. Mientras Marta amasaba, Elías solía estar cerca, a veces leyendo, a veces simplemente observando, con esa paz que solo tienen los que han aprendido a escuchar la voz del Espíritu en el silencio. Entre ambos existía un amor maduro, una complicidad de almas que sabían que su mayor tesoro no eran los bienes materiales, sino la armonía que reinaba entre sus paredes. Sin embargo, la vida, en su misteriosa pedagogía, a veces permite que la prueba toque a la puerta para enseñarnos a cuidar lo que hemos recibido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas del valle, una figura se detuvo frente a la reja de la casa. Era una mujer de unos 50 años, de apariencia cuidada y movimientos que buscaban pasar por humildes. Se presentó como Beatriz. Decía venir de lejos, buscando un lugar donde establecerse, huyendo de supuestas injusticias y soledades. Marta, con ese corazón de enfermera que siempre busca sanar al herido, le abrió la reja con una sonrisa. Pero Elías, desde su rincón, levantó la mirada. No fue una mirada de juicio, sino de discernimiento. Vio cómo Beatriz observaba la casa,
no con la alegría de quien encuentra un refugio, sino con la precisión de quien mide el valor de lo ajeno. Vio cómo sus ojos se detenían en el comal encendido y en las manos de Marta, llenas de harina blanca. En ese instante una pequeña nube, casi imperceptible, cruzó el cielo del valle, y un viento frío movió las cortinas de la cocina. La puerta se había abierto, y con ella una historia de fe que pondría a prueba los cimientos de ese hogar. Hay una habilidad que no viene del cielo, sino de la astucia de quien sabe caminar entre las sombras. La capacidad de hacerte sentir cómodo para que bajes la guardia de tu espíritu. Dice el proverbio que las palabras del chismoso son como bocados deliciosos que penetran hasta lo más profundo del alma. Y así, con esa misma suavidad, Beatriz comenzó a tejer su red en la cocina de Marta. No pasó mucho tiempo antes de que la nueva vecina cruzara el umbral del hogar, con una frecuencia que ya no pedía permiso. Traía consigo pequeños presentes, un paño bordado, una esencia de vainilla, o simplemente una palabra de aliento, que aunque sonaba a miel, dejaba un rastro de extrañeza en el aire. Marta, en su afán de ser una buena samaritana, la recibía con los brazos abiertos. Pobrecita, pensaba Marta, está sola en este valle. Quizá Dios me la puso en el camino para que yo sea su refugio. Pero, amado hermano, a veces confundimos la caridad con la imprudencia. Y olvidamos que hasta el mismo Maestro nos mandó a ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Beatriz tenía una manera muy particular de conversar. Se sentaba cerca del comal, observando con ojos que no parpadeaban cómo Marta mezclaba el agua, la sal y la manteca con la harina. Hacía preguntas que parecían nacidas de la admiración. ¿Cómo logras que la masa sea tan elástica, Marta? ¿Quién te enseñó este punto exacto del fuego? ¿Verdad que Elías es un hombre muy especial por apoyarte tanto? Y Marta, con la transparencia de quien no tiene nada que ocultar, le abría el libro de su vida. Le contaba de sus miedos tras perder su empleo de enfermera, de cómo cada peso ganado era un milagro de provisión, y de la paz profunda que sentía al ver a Elías orar por sus manos cada mañana. Beatriz escuchaba, asentía en el momento justo y sonreía con una calidez que llegaba a los labios, pero que moría antes de alcanzar los ojos. Porque hay personas que no escuchan tu felicidad para celebrarla, sino para auditarla, para compararla con su propio vacío y preguntarse con un susurro de envidia: ¿por qué tú tienes el aceite de la alegría mientras sus lámparas están secas? Elías, desde su silla de mimbre en el rincón más fresco de la estancia, observaba la escena con una inquietud que le quemaba el pecho. Él notaba lo que Marta, en su cansancio y bondad, pasaba por alto. Notaba cómo Beatriz, mientras Marta se daba la vuelta para buscar más leña, acariciaba los utensilios de cocina con una rigidez extraña, casi con posesión. Notaba cómo la mirada de Beatriz se oscurecía un segundo cuando Elías se acercaba a abrazar a su esposa por los hombros para darle ánimo. Elías sentía que la presencia de esa mujer no traía descanso, sino una observación constante, un juicio silencioso que empezaba a pesar en las vigas de la casa. «Marta, hija», le dijo una noche después de que Beatriz se marchara, «esa mujer tiene una mirada que no descansa. Hay algo en su hablar que suena a ensayo, no a verdad». Pero Marta, con una risa leve y cansada, le respondió: «Ay, Elías, tu discernimiento a veces es solo desconfianza de anciano. Ella solo está sola y necesita aprender a amasar su propia esperanza». Elías no insistió, pero en su corazón comenzó a clamar, porque sabía que cuando la cizaña se abraza al trigo, es el trigo el que termina por sufrir.
A los pocos días, el ambiente en la cocina de Marta empezó a cambiar de forma sutil pero innegable. La masa, que siempre había sido dócil y agradecida, comenzó a ponerse dura, difícil de manejar. Las tortillas, que antes se inflaban con el vapor de la vida, se quedaban planas y tristes sobre el comal, quemándose sin razón aparente, a pesar de que el fuego era el de siempre. Marta empezó a sentirse agotada de una manera que no conocía. No era el cansancio físico de quien ha trabajado mucho, sino una pesadez en los párpados, una punzada en las sienes que aparecía justo después de que Beatriz se marchaba prometiéndole volver mañana para ayudarla más. La alegría que antes inundaba el hogar de Marta parecía estarse filtrando por las grietas, dejando un silencio denso, un aire que ya no olía solo a harina y paz, sino a algo estancado, algo que clamaba por ser limpiado desde la raíz. La prueba apenas comenzaba, y el discernimiento de Elías sería la única brújula en medio de la niebla que Beatriz estaba sembrando. Beatriz no solo se había ganado un lugar en la cocina de Marta, se había convertido en una sombra que se proyectaba sobre cada rincón. Su amabilidad era ahora una insistencia que asfixiaba. «Déjame ayudarte con la leña, Marta. Yo limpio el comal por ti. Descansa un poco, que te ves muy demacrada». Cada frase, aunque vestida de servicio, llevaba una carga de juicio que Marta absorbía sin darse cuenta. Porque hay personas que te ofrecen descanso no para que te recuperes, sino para que te sientas incapaz, para que empieces a creer que ya no puedes sostener lo que Dios puso en tus manos. Un jueves por la mañana, Marta quiso mostrarle a Beatriz algo que le daba mucho orgullo. Una maceta con azucenas blancas que guardaba junto a la ventana donde amasaba. «Mira, Beatriz», dijo con una sonrisa débil. «Estas flores me las regaló Elías cuando vendí mi primera docena de tortillas. Estaban casi secas cuando llegaron, pero con paciencia y oración las vi florecer. Me recuerdan que nada es imposible para el que cree». Beatriz se acercó y, con una lentitud que hizo que a Elías se le erizara la piel, pasó sus dedos largos y fríos por los pétalos blancos. «¡Qué bonitas!», murmuró con una voz que no tenía rastro de ternura. «Es extraño que se te den tan bien, siendo que este valle es tan traicionero con las flores delicadas. Disfrútalas mientras duren, Marta». Esa misma noche, al cerrar la cocina, las azucenas empezaron a inclinarse. Al día siguiente, los pétalos que antes eran nieve pura, amanecieron manchados de una negrura inexplicable. Y para el sábado, la planta no era más que un tallo seco y quebradizo. Marta lloró sobre la tierra seca de su maceta. No era solo por las flores. Era el sentimiento de que algo hermoso se estaba pudriendo a su alrededor. Y ella no sabía cómo detenerlo. Fue entonces cuando empezaron los dolores. Al principio era una presión en la nuca, un latido constante que le nublaba la vista justo cuando Beatriz cruzaba el umbral. Luego vino la debilidad. Marta, que había sido una enfermera incansable, sentía ahora que sus piernas pesaban como el plomo. En 2 ocasiones, mientras amasaba, tuvo que sostenerse de la mesa porque el mundo empezó a girar con violencia. Beatriz siempre estaba ahí para sostenerla, pero sus manos no daban calor, daban escalofríos. «Es el estrés, querida», le decía al oído mientras le pasaba un paño húmedo. «Tal vez este negocio es demasiado para ti. Quizás deberías dejar que alguien más joven se encargue de las entregas o simplemente cerrar un tiempo». Elías, viendo a su esposa consumirse frente a sus ojos, decidió que el silencio ya no era una opción. Una noche, mientras el valle dormía bajo una luna pálida, Elías tomó las manos de Marta,
manos que ahora olían más a medicina que a harina. «Marta, escucha a este viejo que te ama», le dijo con una voz firme, pero cargada de lágrimas. «Desde que esa mujer entró en nuestra casa, el aceite de nuestra unción se está derramando en el suelo. Tú no estás enferma de los pulmones ni del corazón. Estás enferma de una cercanía que te está robando la paz. Mira tus flores, mira tu masa, mírate al espejo. Ella no viene a aprender. Viene a medir cuánto te falta para caer y quedarse con tu lugar». Marta quiso protestar. Quiso defender su concepto de caridad, pero la punzada en su cabeza fue tan fuerte que solo pudo cerrar los ojos y llorar en el pecho de su esposo. El discernimiento de Elías no era una sospecha, era una advertencia del Espíritu. El hogar estaba bajo ataque, y la batalla no se ganaría con amabilidad, sino con la autoridad de quien sabe que su casa le pertenece a Dios. Una tarde, viendo a Marta casi desvanecida por una migraña que le martilleaba las sienes, Beatriz llegó con una infusión humeante. «Tómala, querida», le susurró con esa voz que fingía ser seda, pero cortaba como cristal. «Es una receta de mi abuela. Hierbas del monte que amansan cualquier dolor. Tómala toda, no dejes ni una gota, que mañana quiero verte con fuerzas para que me enseñes a cerrar el trato con los nuevos clientes del pueblo». Marta, con la voluntad quebrada por el malestar, bebió el líquido amargo. Esa noche, el sueño de Marta no fue descanso, sino una batalla. Soñó con su cocina envuelta en una niebla gris, donde no podía encontrar la harina. Soñó que sus manos se volvían de piedra y que una mujer sin rostro le arrebataba las llaves de su hogar. Despertó empapada en un sudor frío, con el corazón galopando contra sus costillas y una sensación de vacío tan profunda que le dolía el espíritu. Al alba, Elías la encontró sentada en el borde de la cama, con los ojos hundidos y el rostro cenizo. «Marta, esto no puede seguir», dijo Elías con la autoridad de quien ha pasado la noche en vela intercediendo ante el trono de la gracia. «Ayer vi a Beatriz mientras tú dormías. Estaba en tu cocina, amasando una pequeña porción de harina, pero no lo hacía con amor. Sus movimientos eran bruscos, sus ojos estaban llenos de una rabia antigua, y murmuraba palabras que no eran de bendición. Cuando me vio, se sobresaltó y su rostro se transformó en esa máscara de amabilidad que ya no nos engaña. No es el trabajo lo que te mata, Marta. Es la saeta que vuela de día y la pestilencia que anda en la oscuridad. Tienes que salir de aquí por unos días. Ve al pueblo de arriba, a casa de tu hermana. Necesitas respirar un aire que no esté contaminado por la envidia». Marta, por primera vez, no discutió. Sentía que si se quedaba un día más bajo ese techo, algo dentro de ella se rompería para siempre. «Tienes razón, Elías», susurró con voz quebrada. «Siento que he perdido el norte. Siento que mi casa ya no me pertenece, que mis manos ya no tienen la unción para el pan. Iré, pero tengo miedo de lo que pase aquí». Elías le tomó las manos, esas manos que habían sanado a tantos como enfermera y alimentado a tantos como panadera, y las besó con ternura. «No temas, que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormitará. Yo me quedaré aquí, cuidando el fuego y cerrando la puerta. Ve en paz, recupera tu risa, recupera tu fuerza en la presencia del Señor. Yo seré el centinela de nuestra paz hasta que vuelvas con el discernimiento limpio». Marta empacó lo mínimo. Salió por la puerta trasera para evitar encontrarse con Beatriz, y mientras el bus se alejaba por los senderos del valle, sintió que un nudo invisible en su garganta empezaba muy lentamente a aflojarse. Al tercer día, sucedió el pequeño milagro de la restauración.
Marta despertó y, por primera vez en semanas, la punzada en sus sienes no estaba. Se quedó quieta, conteniendo el aliento, temiendo que el dolor regresara al primer movimiento. Pero solo sintió la paz del viento entre los pinos. Se levantó, se lavó el rostro y se miró al espejo. Allí, entre las sombras de las ojeras, empezó a reconocer de nuevo a la mujer de fe, a la enfermera que sanaba con la palabra, a la emprendedora que soñaba con alimentar a su pueblo. Entendió en ese silencio sagrado que su enfermedad no era física, era el desgaste de una guerra espiritual que había librado sin armadura, permitiendo que alguien sin amor administrara su tiempo y su confianza. «Señor», oró entre lágrimas, «perdona mi ingenuidad. He confundido ser buena con ser vulnerable a la cizaña. Devuélveme el fuego de mi cocina, pero esta vez dame la llave de la sabiduría para saber a quién dejo sentar en mi mesa». Mientras tanto, en la casa del valle, Elías cumplía su promesa como un centinela fiel. No era un hombre de confrontaciones rudas, sino de una firmeza mansa que nacía de su comunión con el Altísimo. Aquella tarde, poco antes de que el sol se ocultara, Beatriz tocó a la reja con su habitual insistencia. Llevaba una cesta cubierta con un paño bordado. «Marta, traigo unas frutas frescas para que recuperes el ánimo», exclamó con esa alegría fingida que ya no encontraba eco en la casa. Elías salió al encuentro, caminando con su postura erguida y digna, su túnica de lino blanco brillando bajo la luz dorada del atardecer. No abrió la reja. Se quedó allí, con su mirada serena pero penetrante, esa mirada que Beatriz siempre evitaba. «Marta no está, Beatriz», dijo Elías con voz tranquila pero inamovible. «Ha ido a buscar la paz que se le había extraviado en estos días. No es necesario que dejes nada». La sonrisa de Beatriz se tensó, volviéndose una línea rígida en su rostro. «¿Cómo que se ha ido? Pero si yo venía a ayudarla con el pedido de mañana. Sin ella ese negocio se va a hundir, Elías. Ustedes no saben administrar esto solos». Elías asintió despacio, sin apartar los ojos de los de ella. «Lo que Dios levanta, Beatriz, ningún hombre ni ninguna intención lo puede hundir. Mi esposa volverá cuando su espíritu esté fortalecido. Por ahora te pido que respetes la intimidad de este hogar. Nosotros cuidaremos el fuego». Beatriz dio un paso atrás, y por un segundo, la máscara de amabilidad se le cayó por completo. Sus ojos se volvieron dos carbones de resentimiento. «Como quieran», masculló, «pero recuerden que la soledad es mala consejera». Se dio la vuelta y se fue, pero Elías notó que al caminar dejaba una estela de pesadez que hacía que incluso las aves dejaran de cantar en ese tramo del camino. Esa noche, Elías no durmió de inmediato. Recorrió cada habitación de la casa con una lámpara de aceite en la mano, orando en voz alta, reclamando cada rincón para la gloria de Dios. Abrió de par en par las ventanas de la cocina para que el aire puro del valle se llevara el rastro denso que Beatriz había dejado. Limpió el comal con aceite nuevo, ordenó los sacos de harina y cantó salmos de victoria. La casa, que durante semanas se había sentido como una cárcel para Marta, empezó a recuperar su ligereza. La luz de la lámpara de Elías no solo iluminaba las paredes, estaba quemando las telarañas de la envidia que se habían pegado a las vigas. El centinela estaba en su puesto, y el camino para el regreso de la dueña del hogar estaba siendo despejado con el arma más poderosa de todas: la fidelidad de un hombre que sabe que su casa es un refugio sagrado. Al cruzar el umbral de su casa, el primer aroma que la recibió no fue el de la harina estancada, sino un perfume a pino fresco y aceite de unción.
Elías la esperaba en el pequeño porche, con su pañuelo al cuello y esa mirada brillante que parecía haber ganado una nueva batalla en el espíritu. No necesitaron muchas palabras. El abrazo de Elías fue el sello de una victoria silenciosa. Marta recorrió su cocina, pasó sus manos por el comal limpio y sintió que el aire ya no pesaba. La casa, que días atrás se sentía como una celda, volvía a ser un templo. «He limpiado cada rincón con oración, Marta», le dijo Elías con voz suave. «Pero la puerta definitiva solo la puedes cerrar tú. El enemigo no se rinde ante el dueño de la casa, sino ante la autoridad de quien habita en ella». No pasó una hora antes de que el sonido metálico de la reja anunciara lo que ambos esperaban. Beatriz estaba allí. No traía cestas de fruta esta vez, sino un rostro que intentaba desesperadamente recomponer la máscara de preocupación. Al ver a Marta en la ventana, sus ojos destellaron con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho al hambre. «Marta, gracias a Dios que volviste», gritó desde afuera, forzando una sonrisa que no lograba ocultar la rigidez de su cuello. «Me tenías en un grito, mujer. Elías no me quería decir nada, estaba tan extraño. Déjame pasar, te traje un ungüento especial para esas sienes, que de seguro el viaje te dejó agotada». Marta se acercó a la puerta, pero no la abrió de par en par. Se quedó allí, sosteniendo el marco con una mano y observando a Beatriz, como quien mira un paisaje que por fin ha aprendido a descifrar. Por primera vez, en lugar de mirar la sonrisa ensayada de su vecina, Marta miró sus manos, que se retorcían nerviosas, y sus ojos, que buscaban con avidez cualquier rastro de debilidad en ella. «Gracias por tu interés, Beatriz», respondió Marta con una calma que nació desde lo más profundo de su ser. «Pero estoy bien. El aire de la montaña me devolvió lo que el valle me estaba quitando. Hoy voy a descansar en familia. No es necesario que pases». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que parecía hacer vibrar las paredes. La sonrisa de Beatriz no se cayó, pero se resquebrajó, revelando por un segundo la sombra de una envidia que no soportaba la luz de la restauración. «Pero Marta, somos amigas, ¿no?», insistió Beatriz, dando un paso hacia adelante, intentando invadir el espacio con su sola presencia. «Yo sé que sin mi ayuda te va a costar retomar el negocio. Mañana mismo puedo estar aquí desde el alba para que no te agotes». Marta negó con la cabeza, una sola vez, con una firmeza que no admitía réplica. «Agradezco tu oferta, pero he decidido que mi cocina volverá a ser un espacio de oración y silencio. Dios me dio estas manos para amasar, y Él me dará las fuerzas para sostenerlas. Que tengas una tarde bendecida, Beatriz». Al cerrar la puerta, Marta no sintió culpa, sintió liberación. Había entendido que decir no a la cizaña es decirle sí al propósito de Dios. La verdadera batalla por el hogar no se gana con gritos, sino con la quietud de quien sabe quién es su verdadero proveedor. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol acariciara las cimas del valle, Marta ya estaba en su cocina. Pero algo era diferente. Ya no se sentía impulsada por la prisa ansiosa de quien teme no ser suficiente, sino por la paz de quien sabe que su trabajo es una ofrenda. Tomó el cuenco de madera, vertió la harina blanca, y al añadir el agua y la sal, sintió una conexión que creía perdida. La masa, que días atrás se sentía rígida y rebelde bajo la mirada de Beatriz, ahora fluía entre sus dedos con una docilidad casi milagrosa. Era como si la harina misma estuviera agradecida de no ser observada por ojos que comparan, sino por manos que bendicen. Marta comenzó a cantar un himno antiguo,
uno que su abuela le enseñaba mientras ella era apenas una niña. Y su voz, antes apagada por la migraña, se elevó clara y fuerte, llenando cada rincón de la estancia. Elías se acercó y, sin decir palabra, comenzó a preparar el fuego. El sonido de la leña crujiendo y el aroma del maíz y el trigo empezaron a danzar de nuevo. Cuando la primera tortilla tocó el comal, sucedió lo que Marta había olvidado. Se infló de inmediato, redonda y perfecta, como un pequeño pulmón que respira la gracia de Dios. «Mira, Elías», dijo Marta con los ojos humedecidos. «Ha vuelto. El aceite de la alegría ha vuelto a mi mesa». Elías asintió, tomando una de las tortillas calientes entre sus manos callosas. «Nunca se fue, Marta. Solo estaba esperando que sacaras la cizaña para poder brillar de nuevo. El fuego que Dios encendió en ti no lo apaga el viento de afuera, sino la puerta abierta que deja entrar el frío de otros corazones. Sin embargo, amado hermano, el enemigo no se retira fácilmente cuando ha creído que el territorio ya era suyo». Mientras Marta y Elías compartían ese desayuno de victoria, sintieron una mirada pesada desde la calle. Beatriz estaba allí, parada junto a su propia cerca, fingiendo regar unas plantas marchitas, pero con la vista clavada en la ventana de Marta. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de rigidez, y sus movimientos eran bruscos, como si la felicidad que emanaba de la casa vecina le quemara la piel. Marta la vio y por un segundo sintió la tentación de la antigua lástima, de esa compasión malentendida que casi la destruye. Pero entonces recordó las flores secas, el gatito que no pudo sobrevivir a la caricia fingida, y el dolor que casi le roba su propósito. Respiró hondo, y en lugar de invitarla a pasar, simplemente bajó un poco la cortina clara, no por odio, sino por protección. Esa mañana, el negocio de Marta floreció como nunca. Los clientes que antes se alejaban sintiendo el ambiente pesado, volvieron atraídos por un aroma que parecía renovado. «Marta, ¿qué le pusiste hoy a las tortillas?», preguntaba una vecina. «Saben a descanso». Marta solo sonreía y daba gracias a Dios en silencio. Había aprendido que el secreto no estaba en la receta, sino en el discernimiento de no dejar que manos extrañas tocaran su provisión. La envidia de Beatriz seguía allí, acechando tras la ventana de al lado, pero ya no tenía poder. Porque cuando un hogar se cierra a la oscuridad y se abre a la luz del espíritu, no hay saeta que logre atravesar las paredes de la fe. La paz había vuelto al valle, y con ella una sabiduría que Marta guardaría como el tesoro más preciado de su vida de fe. La envidia, amado hermano, es un hambre que no se sacia con pan, sino con la caída del prójimo. Y cuando Beatriz comprendió que ya no tenía acceso a la mesa de Marta, que sus manos ya no tocarían la harina sagrada de ese hogar, su amabilidad fingida se transformó en una amargura punzante. Ya no buscaba entrar con galletas o infusiones. Ahora se paraba en la esquina del camino, allí donde los vecinos se detienen a platicar, para soltar pequeñas gotas de veneno sobre el buen nombre de Marta. «Pobre mujer», decía con un suspiro hipócrita, «el éxito se le subió a la cabeza. Desde que volvió de la montaña, ya no reconoce a quienes la ayudamos cuando no tenía nada. Tengan cuidado con lo que compran, que a veces el orgullo amarga hasta la mejor tortilla». Marta escuchaba los ecos de esos rumores que, como ráfagas de viento frío, intentaban colarse por las rendijas de su paz. Hubo un momento, una tarde gris, en que sintió el impulso de salir a defenderse, de gritar su verdad a los cuatro vientos para limpiar su honor. Pero Elías, que la observaba desde el umbral con esa mirada que parece leer los movimientos del alma, le puso una mano en el hombro.
Marta, hija, le dijo con voz profunda, no bajes al valle de la contienda a pelear una guerra que el Señor ya ganó en el silencio. El que guarda su boca guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tu mejor defensa no son tus palabras, es el aroma de tu pan y la luz de tu rostro. Deja que la cizaña se consuma en su propia rabia. Tú sigue amasando con la paz que Dios te dio. Fue una lección difícil, pero necesaria. Marta aprendió que proteger el hogar también significa no dejar que los ruidos de afuera interrumpan la melodía de adentro. Cada vez que sentía la punzada de la injusticia, se refugiaba en su cocina y oraba mientras trabajaba. Señor, murmuraba mientras extendía la masa, bendice incluso a quien me maldice, pero no permitas que su amargura toque mi masa ni mi corazón. Y sucedía algo asombroso. Mientras más intentaba Beatriz desprestigiarla, más personas llegaban a la casa de Marta. Venían no solo por las tortillas, sino por esa sensación de refugio que se respiraba al cruzar la reja. Porque el mundo está lleno de ruidos y envidias, y cuando la gente encuentra un rincón donde habita la verdad y la calma, corre hacia él, como el ciervo busca las corrientes de agua. Beatriz, al ver que sus dardos no daban en el blanco, comenzó a mostrar su verdadero rostro sin disimulo. Su jardín, que antes intentaba mantener para impresionar, se llenó de maleza. Su casa parecía oscurecerse, no por falta de pintura, sino por la ausencia de alegría. Se le veía observar desde detrás de sus cortinas con un gesto duro, una mirada opaca que ya no buscaba admirar, sino comparar con odio. Marta, al verla a través del cristal de su ventana, ya no sentía miedo ni dolor de cabeza. Sentía una profunda compasión, esa que nace de saber que hay prisiones que no tienen barrotes de hierro, sino de resentimiento. Pero entendió que su compasión no la obligaba a abrir la puerta. Podía orar por Beatriz desde su altar de harina, pero no podía dejar que esa oscuridad volviera a apagar su fuego. Un sábado por la tarde, un grupo de mujeres del pueblo se acercó a Marta para preguntarle por qué ya no se le veía con Beatriz. Marta las miró con serenidad, con esa elegancia que da la madurez en la fe. «Beatriz es mi vecina», respondió con suavidad, «y siempre desearé que la paz de Dios visite su casa. Pero he aprendido que cada hogar tiene un ritmo y una unción, y que hay estaciones en la vida donde debemos cuidar la intimidad de nuestra mesa para poder seguir sirviendo a los demás con amor. No hubo chisme, no hubo queja, solo la firmeza de una mujer que había aprendido a ser la guardiana de su propia bendición». Elías sonrió desde su rincón. El muro de la oración estaba firme, y la paz de ese hogar era ahora una fortaleza que nada en el valle podía derribar. Una mañana de martes, antes de que el rocío se evaporara de las hojas de pino, un ruido metálico y pesado rompió la calma del valle. Marta, que ya estaba en su faena diaria, se asomó por la cortina clara. Un camión de mudanzas, viejo y polvoriento, se estacionaba frente a la casa de Beatriz. No hubo despedidas, no hubo abrazos, ni promesas de volver. Los mismos hombres que meses atrás habían bajado muebles con esperanza, ahora subían cajas con prisa, como si quisieran huir de un lugar donde nada echó raíces. Beatriz salió por última vez, vestida con su traje oscuro, evitando mirar hacia la cocina de Marta. Su caminar ya no era decidido. Era el paso de alguien que lleva el peso de su propia amargura. Marta sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no fue de dolor de cabeza, sino de una profunda y serena compasión. Recordó a la Beatriz que llegó sonriendo,
la que pedía té y hablaba de soledad, y comprendió con una claridad dolorosa que Beatriz pudo haber sido una hermana, una socia, una amiga verdadera. Tenía el talento, tenía la oportunidad, pero su corazón eligió la comparación en lugar de la gratitud. Al ver el camión alejarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que el viento pronto dispersó, Marta no sintió una alegría cruel ni el triunfo del ego. Sintió alivio, el tipo de alivio que siente la tierra cuando por fin le arrancan la piedra que no dejaba crecer la semilla. «Se ha ido, Elías», susurró Marta, apoyando la frente en el cristal de la ventana. Elías se acercó, con esa dignidad que nunca lo abandonaba, y le pasó un brazo por los hombros. A veces el bienestar vuelve a casa no solo cuando entra algo bueno, Marta, sino cuando por fin sale lo que estaba contaminando el ambiente en silencio. Ella no pudo con tu luz, no porque tú fueras mejor, sino porque tu luz tiene un dueño que no duerme. Ahora el valle vuelve a ser nuestro, y esta casa vuelve a ser solo un refugio. Esa tarde ambos hicieron algo que habían postergado. Abrieron todas las ventanas de par en par, dejando que el viento del valle recorriera cada pasillo, cada habitación, llevándose el último rastro de pesadez. Marta retomó sus proyectos con una fuerza renovada, pero con una sabiduría distinta, una más adulta y menos ingenua. Ya no contaba sus planes a cualquiera que le sonriera. Ya no mostraba sus cuadernos de ideas a la primera visita. Había aprendido que los sueños, cuando están brotando, son como las tortillas en el comal. Si les abres la tapa antes de tiempo o dejas que una mano extraña las toque, se desinflan y pierden el calor. La prudencia se había convertido en su mejor ingrediente. Su negocio de tortillas de harina creció, pero su círculo de confianza se hizo más estrecho y sagrado. Entendió que ser buena no es ser una puerta abierta al daño, sino ser un faro que guía a los que buscan luz, pero mantiene el aceite a salvo de los que solo vienen a apagar la llama. Hay cicatrices que no afean el rostro, sino que le dan la profundidad de la sabiduría. Hay tormentas que no llegan para derribar la casa, sino para revelarnos dónde estaban las grietas por las que se filtraba el frío. Marta aprendió entre el fuego del comal y el silencio de la oración, que la bondad sin límites no es virtud, sino fragilidad, y que proteger la paz de su heredad es el acto de amor más grande que puede ofrecerle a Dios y a su familia. El valle volvió a su curso natural, pero ella ya no era la misma mujer que meses atrás abría la reja a cualquier sonrisa ensayada. Se había convertido en una mujer que amasa con autoridad, que sirve con alegría, pero que observa con los ojos del espíritu antes de entregar las llaves de su intimidad. Una tarde, mientras el sol se escondía pintando el cielo de púrpura y oro, Marta se sentó en el porche junto a Elías. El aroma a pan recién hecho todavía flotaba en el aire, pero ahora era un perfume limpio, sin la interferencia de la duda. Marta miraba sus manos que habían sanado cuerpos como enfermera, y que ahora alimentaban almas con su emprendimiento. Elías dijo con una voz que tenía la firmeza de la piedra y la suavidad del agua: «Antes pensaba que ser buena era dejar que todos se sentaran a mi mesa. Ahora entiendo que mi mesa es un altar, y que en el altar solo debe estar lo que es santo y lo que viene a sumar luz. No odio a Beatriz, oro por ella cada noche, pero agradezco al Señor el muro de fuego que puso entre su envidia y nuestra paz». Elías asintió, ajustando su pañuelo al cuello con esa serenidad que siempre lo distinguía. «Has aprendido la lección más difícil del reino, Marta, el discernimiento».
Muchos confunden la prudencia con la falta de fe, pero la verdadera fe sabe que el hogar es el refugio que Dios nos confió para guardar lo más preciado. No todo el que toca la puerta viene con sed de agua. Algunos vienen con sed de lo que tú has construido con lágrimas. Cuidar tu casa no es egoísmo, es mayordomía. Y en ese momento una brisa suave recorrió el valle, moviendo las flores nuevas que Marta había plantado bajo su ventana. Flores que esta vez crecían fuertes, con raíces profundas en una tierra que ya no estaba contaminada por la mirada del juicio. Por eso, amado hermano que escuchas este relato, quiero que guardes esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Tu hogar no es solo un lugar de ladrillos y madera. Es la extensión de tu alma. Es el lugar donde descansan tus sueños, tu familia y tu comunión con el Padre. No permitas que el ruido de afuera apague la melodía de adentro. No permitas que una sonrisa rápida te robe la paz que tanto te costó edificar. Aprende de Marta y de Elías que la oración es el mejor cerrojo y que el discernimiento es la lámpara que nos permite ver las intenciones detrás de las palabras dulces. Dios te llamó a ser luz, sí, pero también te llamó a ser un guardián fiel de la heredad que Él puso en tus manos. Marta siguió adelante con su negocio de tortillas en el valle, y cuentan que su pan era el más buscado, no solo por su sabor, sino por la paz que sentían quienes lo llevaban a su mesa. Ya no contaba sus planes antes de tiempo, ya no mostraba sus tesoros a cualquier curioso. Había entendido que las perlas no se tiran a los cerdos y que el fuego de la cocina se cuida con celo para que nunca se apague. Ella nunca volvió a ser la misma, pero eso fue su mayor bendición. Se volvió más sabia, más fuerte y más cerca de Dios. Porque un hogar feliz no solo se construye con amor, también se protege con sabiduría. Y cuando cierras la puerta a lo que contamina, el cielo se abre para derramar bendiciones que no tienen fin. Que el Señor te dé la fuerza para poner límites, el discernimiento para ver el corazón y la paz para guardar tu casa hoy y siempre. Amado hermano, después de haber caminado junto a Marta y Elías en esta batalla por la paz de su hogar, el Espíritu Santo nos deja una verdad que no podemos ignorar. No se trata de falta de amor, se trata de exceso de sabiduría. Hoy quiero mirarte a los ojos del alma y hacerte una pregunta que puede cambiar el ambiente de tu casa desde este mismo instante. ¿Qué puertas invisibles vas a cerrar a partir de hoy en tu vida para que la paz que Dios te entregó no sea robada por manos extrañas? A veces, el acto de fe más grande no es abrir la puerta a todos, sino cerrarla con llave de oración frente a lo que contamina. No permitas que el hambre de otros consuma lo que tú has construido con lágrimas y esfuerzo. Si esta historia ha sido la respuesta que tu corazón estaba esperando, no te quedes con esta luz. Comparte este video ahora mismo con esa persona que sabes que está agotada, que siente su casa pesada o que ha olvidado cómo poner límites sanos. Sé tú el canal de discernimiento que alguien más está necesitando hoy. Escribe en los comentarios: hoy decido ser el guardián de mi hogar, y deja que esa declaración selle tu victoria. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu casa hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.